Perímetro y área de polígonos. El perímetro de un polígono representa la suma de las longitudes de sus lados. Generalmente representamos con la letra P. El área del polígono representa la superficie cerrada por los lados del polígono. Generalmente representamos con A. Vamos a iniciar con el polígono de 3 lados, el triángulo equilátero que tiene fórmulas particulares. El triángulo equilátero es el triángulo que tiene lados iguales y ángulos iguales. Por lo tanto, es un equiángulo. En donde el perímetro viene a ser lado, 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 las 3 dimensiones iguales. Entonces se puede calcular 3L o lado por 3 o sencillamente lado más lado más lado. Suma de los lados. Área. El área se obtiene a partir de una serie de cálculos, pero queda de la forma L cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Su altura también tiene un cálculo realizado, pero esa altura se obtiene finalmente como lado por raíz de 3 sobre 2. Y su apotema, que es la distancia más corta que hay del centro al punto medio, es lado raíz de 3 sobre 6. Con estas fórmulas podemos hacer los ejercicios básicamente. La apotema de un polígono regular es un segmento perpendicular a la base desde el centro del polígono. Perpendicular, la base hasta el centro, la base hasta el centro, la base hasta el centro. Entonces, tiene 3 apotemas. Con conocer uno de ellos podemos calcular. El área de cualquier triángulo es calculado base por altura sobre 2. En el triángulo rectángulo encontramos características específicas. En este caso, el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Sus lados, en este caso, son 3. Si el triángulo rectángulo, trabajamos por el teorema de Pitágoras, tiene catetos e hipotenusa. En este caso, el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado o a la suma del cuadrado de los catetos. Si buscamos uno de los catetos, entonces es igual a el cuadrado de uno de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa menos, o es la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. Perímetro. El perímetro de un triángulo rectángulo se obtiene sumando hipotenusa más catetos o sencillamente A más B más C. Su cálculo de área se realiza haciendo base por altura sobre 2. En este caso la altura es igual a C. Para un triángulo rectángulo se cumple que el teorema de Pitágoras, este teorema establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Tenemos el triángulo isósceles. En el triángulo isósceles tenemos el perímetro, que es lado más base. La altura, base por altura sobre 2, es el área, y la altura es, como podemos trabajar por Pitágoras, la altura divide a este triángulo en 2 triángulos rectángulos, en donde el lado al cuadrado, que es la hipotenusa, en este caso la altura es igual al lado al cuadrado menos base sobre 2 al cuadrado. Nos fijamos que en este caso L es como si fuese hipotenusa y se aplica por Pitágoras. Triángulo escaleno. 3 lados desiguales. El perímetro es la suma de A más B más C. Su área se calcula base por altura sobre 2. También está la fórmula de Herón que nos permite encontrar la fórmula del área de la misma forma. Semiperímetro es la semisuma de los lados. Aquí también nos menciona que
En el triángulo siempre es posible aplicar la fórmula de Herón. La fórmula de Herón nos permite encontrar tranquilamente el área. Lo mismo que calcular base por altura sobre cuadrado. Cuadrado es un triángulo, es un cuadrilátero donde los cuatro lados son iguales. Son lados y ángulos iguales. El perímetro se encuentra a 4L o 4 veces la suma de los lados. El área es lado al cuadrado o lado por lado. Su diagonal es lado por raíz de 2. Es esta diagonal. Y su apotema es lado sobre 2. La mitad del lado al centro. Tenemos el rectángulo que tiene largo y ancho. Perímetro es 2 veces largo más 2 veces ancho, lo que se reduce a decir 2 por largo más ancho. El área es largo por ancho y la diagonal también se puede calcular por teorema de Pitágoras, teniendo en cuenta que la diagonal es la hipotenusa, es igual al lado al cuadrado más ancho al cuadrado. Tenemos el rombo que tiene 4 lados iguales, entonces perímetro lado al cuadrado. Esta es la diagonal mayor, la diagonal menor. El área es la diagonal mayor por la diagonal menor sobre 2. Y por Pitágoras podemos calcular lado conociendo las diagonales. Trapecio isósceles. El trapecio isósceles es el trapecio que tiene 2 lados oblicuos iguales. Base mayor, base menor. Trazamos la altura que es del vértice y perpendicular al lado opuesto. Entonces el perímetro es base mayor más base menor más lado. Y su área es base mayor más base menor sobre 2, todo eso por altura. También podemos calcular por Pitágoras este triángulo que tenemos en la parte izquierda, lado, altura y la X, por Pitágoras considerando L como la hipotenusa. Y si es que buscamos la X y es isósceles, hay 2X en los extremos y se calcula base mayor menos base menor sobre 2. Se aplica también el trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo tiene una altura, tiene un lado oblicuo. Esta altura se puede trasladar aquí. Entonces podemos calcular la X por base mayor menos base menor. Perímetro es la suma de los lados y área es la misma en todos los trapecios. En el pentágono regular tenemos el perímetro, que es la suma de los 5 lados iguales, y su área es perímetro por apotema sobre 2. Hexágono regular. El hexágono regular tiene 6 lados iguales. El área es perímetro por apotema sobre 2. A su vez, el área en un hexágono regular es 3 veces lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 2. Y su apotema se calcula L por raíz de 3 sobre 2. Son características que debemos utilizar. Dentro de la circunferencia y el círculo trabajaremos con lo que corresponde a la circunferencia, conjunto de todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. Tenemos el radio, circunferencia es igual a 2pi por radio. Pi podemos usar todos los caracteres de la calculadora o en reducción 3,14 verificar cuál de ellos corresponden a los resultados proporcionados. Les aconsejo usar todos los decimales, usar como pi en la calculadora. Círculo es el conjunto de todos los puntos de la circunferencia interiores. Se calcula pi por radio al cuadrado. Diámetro es 2 veces radio y podemos aplicarlo en forma general. Perímetro, circunferencia y círculo sería el área. La recta que une 2 puntos de la circunferencia y pasa por el centro recibe el nombre de diámetro de la circunferencia. El diámetro numéricamente es el doble del radio en una circunferencia. Entonces con esto vamos a trabajar. Tenemos ejercicios resueltos para poder revisar este proceso. Éxitos.